Buenas noches, queridos jóvenes. Vamos a comenzar ahora con el tema de contabilidad de transportes. Y para ello vamos a ver estos temitas, ¿no? Vamos a ver lo que es la antecedentes de introducción, definiciones básicas, obligaciones legales, la organización y administración de una empresa de transporte, la clasificación y categorías de las empresas de transporte, ¿no? Y además en la parte legal vamos a ver todo lo que es la parte tributaria. Comencemos y vamos a ver la introducción. ¿Dónde ha comenzado el transporte? Bueno, se remonta a los orígenes en 300 antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, ¿no? Realmente ha comenzado, dice, con los babilónicos, cuando comenzaban a transportarse de una región a otra. Ustedes saben que utilizaban animales en realidad para el transporte, ¿no? Incluso ya cuando vemos en nuestra región, vemos a los incas, ellos comenzaron a hacerse caminos donde se interconectaban sus diferentes regiones en el ancho de todo su imperio, ¿no? Y lo hacían muchas veces para transportar sus mercaderías o sus cosas. Ellos lo hacían a lomo de llama o ellos mismos, ¿no? Para poder llegar a su destino. Pero ya en el siglo XX, ¿qué ha pasado? Se han instalado grandes fábricas, lo que ha dado un impulso a la producción. ¿Qué iban a hacer con toda esa producción? Tenían que llevarla a otras regiones. Por lo tanto, eso también ha impulsado lo que es el transporte, ¿no? El transporte público y el transporte de mercaderías. Entonces, aquí podemos decir también que realmente ahora el rubro del transporte se ha convertido en uno de los rubros más importantes en temas de lo que es servicios en nuestro país, ¿no? Es así que representa el 9% del PIB en nuestro país, ¿no? Realmente es bastante importante, ¿no? El 9%, entonces todo es referente a lo que es transportes y almacenamiento, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son las definiciones básicas. ¿Qué es el transporte, no? ¿Qué es? Y nada más que el movimiento, ¿no? El traslado de un lugar a otro lugar. Entonces, de un lugar origen, ¿no? Que puede ser la terminal, la estación, el aeropuerto, a un lugar destino, ¿no? Y puedes transportar mercaderías, pasajeros, correos, encomiendas, cosas, depende, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, los elementos del sistema de transportes, ahí podemos, fíjense, tenemos un tramo, tenemos un remitente, alguien que despacha, ¿no? La logística que tiene que ver a qué hora va a salir, cómo va a salir, en cajas va a salir o va a salir en cajas de cartón, en cajas de madera, etcétera, ¿no? El vehículo, ¿quién va a transportar esto, ¿no? Independientemente de si sea un vehículo automotor, digamos, puede ser transporte aéreo, transporte terrestre, ¿no? Entonces ahí está el vehículo. En este caso, el vehículo es este señor, ¿no? El hombrecito que está por caerse por tanto peso, ¿no? Y el destinatario es dónde va a llegar, ¿no? Dónde va a llegar la encomienda o el lugar donde el destino del transporte. Entonces ahí podemos ver que son 5 elementos, ¿no? El remitente, donde está el punto de origen, es el ofertante del servicio. La logística, como les decía, los mecanismos para controlar. Y aquí, bueno, que incluye, por ejemplo, la hora, la forma de entrega, todo el tema logístico, ¿no? Cómo se va a hacer, etcétera, ¿no? A qué hora va a salir, por ejemplo, cuando están transportando, no sé si a ustedes les ha pasado cuando te trasladas de casa, contratas una empresa de transporte, ellos tienen que ver en qué hora. Tempranito, mejor porque no hay mucho tránsito vehicular. Además, solamente tienen que pedir ellos permiso y solo les dan en fines de semana, ¿no? O en momentos en que no hay mucho tráfico, ¿no? Después, el vehículo es el medio de transporte, ¿no? Para poder efectivizar la estrategia de transporte. El destinatario es donde llega, el punto de destino, es el consumidor, ¿no? Realmente donde ha llegado, el lugar donde necesita, por ejemplo, si es de carga, donde ha llegado ya la carga, ¿no? Y el tramo va a ser el lugar de origen y de llegada, es decir, va a ir por dónde, ¿no? Por dónde va a ir por acá, va a llegar por acá, todo el tramo, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora que son los sistemas de transporte, ¿no? Las modalidades de transporte en realidad, ¿no? Las modalidades de transporte, de acuerdo a la Ley Integral del Transporte, son, primero, el terrestre, es decir, el medio es la carretera, ¿no? Como los camiones. Y eso tiene sus terminales de origen y de destino, ¿no? Como ustedes saben, terminal de pasajeros, terminal ¿no? De donde hay terminales de pasajeros y donde también hay depósito para la carga pequeña de los clientes, ¿no? El transporte lacustre está por medio de lagos o ríos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el Titicaca, que es lo más cercano que nosotros tenemos. Ahí tenemos también un transporte que va, por ejemplo, de Puno eh, hasta Copacabana, ¿no? Entonces ahí tenemos también.
El transporte marítimo nosotros no tenemos realmente porque no tenemos el océano, ¿no? Entonces no tenemos acceso al océano. Pero ese es el marítimo, ¿no? Vámonos por los demás transportes. Transporte aéreo a través del espacio libre, ¿no? Ahí están los aviones, avionetas, ¿no? Todo. Ferroviario a través de las rieles, ¿no? Ahí tenemos las estaciones de trenes. Otros, ¿cuál es, por ejemplo, el teleférico, en cuál de esos estaría? No es aéreo, porque es a través de cable, ¿no? Por eso dice transporte de cable, ¿no es cierto? Por cable, dice. Entonces, ese es otro tipo de transporte. No entra ni siquiera en aéreo ni en ferro. No entra en aéreo, ¿no? Otro tipo de transporte también son, por ejemplo, donde transporta el gas, ¿no? Las tuberías de gas, hidrocarburos, son diferentes tipos de transporte. ¿Qué es el servicio intermodal, por ejemplo? Ahí es cuando utilizas más de una modalidad de transporte para hacer tú una ruta o un tramo, ¿no? Por ejemplo, llega, por decirles, en tren hasta cierto lugar y de ahí, a partir de ahí llega en camión, ¿no? Por ejemplo, cuando llega una mercadería de un puerto en Miami, por decir, en Miami tienen acceso al mar, entonces sale la mercadería en barco, ¿no? Después del barco llega al puerto de Iquique, o de, sí, de Iquique, ahí se recoge en camión de carga lo traen por carretera, entonces ahí es un transporte ya intermodal, ¿no? ¿Cuáles son los atributos del transporte? Bueno, estos atributos nos sirven un poco para escoger qué tipo de transporte yo necesito, ¿no? Y eso se ve mucho en logística. Tengo que ver primero para el tipo de carga si necesito que tenga una velocidad muy rápida, porque el tema de la velocidad incrementa el costo, ¿no? La velocidad lo más rápido que puede ser es por avión, pero el avión cuesta bastante. Entonces, por eso es que la carga no se trae por avión, se trae por mar generalmente, ¿no? La capacidad, tiene que tener una gran capacidad. Si voy a traer un auto, un camión, voy a importar de, no sé, de Bélgica, de Francia, qué sé yo, entonces puedo hacerlo, me conviene más hacerlo por avión o me conviene hacerlo por vía marítima y luego terrestre, digamos. Entonces yo creo que mejor marítima y terrestre. ¿Por qué? Por el tema de capacidad, ¿no? También y por tema de costos. Seguridad. Tendrás seguro, generalmente cuando tú haces transporte de carga internacional tienes que tener seguro, ¿no? Tienes que tener el seguro internacional, que es obligatorio comprarlo. Aparte de, obviamente, que la movilidad tiene que tener su SOAT, ¿no? Pero independientemente de eso, tienes que ver qué tan seguro es el medio de transporte que estás contratando, además, ¿no? La frecuencia, ¿no? Cuando tú vas a contratar o vas a enviar algún tipo de carga o vas a tú trasladarte personalmente, tienes que ver cuál es la frecuencia, cada cuánto tiempo viene, esa es la frecuencia, ¿no? Cuando tú esperas un minibús en la esquina, por ejemplo, dices, a ver, la línea tantos viene cada 5 o 10 minutos, entonces tienes que ver la frecuencia, ¿no? La simplicidad, ¿no? Cuando tú dices, tiene que ser fácil que yo pueda traer mi mercadería, por ejemplo, va a llegar por avión, pucha, si tiene que cambiar, digamos, de barco, luego lacustre, luego avión, pucha, es mucho más complicado. Mejor que sea barco y camión, listo, más fácil, ¿no? Cobertura. Llega donde yo quiero que llegue, llega a Rurrenabaque, que llega a Ribera Alta, a diferentes lugares, ¿no? Flexibilidad, ahí puedo ver en temas de tiempo, yo he contratado para las 3, pero ahora necesito que sea a las 5. Habrá una flexibilidad en tema de transporte, ¿no? Y esto era la facilidad, en realidad no es flexibilidad, esto es facilidad, ¿no? Entonces, en el tema de la facilidad, tenemos que ver, en temas de facilidad, podemos decir, ¿qué tan fácil es transportar mi carga? ¿Cuánta documentación tengo que hacer? Por ejemplo, si voy a venir por Perú, digamos, de repente es más fácil, pero es más caro porque no hay tantas empresas de transporte como la oferta que tenemos en Iquique, digamos, ¿no? O de repente ya realmente en Iquique se ha hecho tan complicado por las nuevas normas que han puesto, que prefiero nomás traerlo por hilo, digamos. Entonces ahí depende mucho de la facilidad también del tema, más que todo los trámites administrativos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los sistemas de transporte. Hay muchas clasificaciones, las vamos a ver las más importantes, las que nos interesan en realidad, ¿no? Según la ley 195 podemos tener el transporte público y el transporte privado, eso ya lo conocemos. El transporte público es cuando es de interés público, sirven al bien común, eh, y ahí tienen unidades que no son de propiedad de los usuarios, es decir, por ejemplo, los minibuses, donde yo me voy a subir, no es mi movilidad, pero es transporte público y yo puedo utilizarlo, ¿no? El transporte privado son las unidades en las que el usuario es propietario del transporte, es decir, que no es de carácter público, eso no es para todos, ¿no?
de acuerdo al servicio que presta. Puede ser transporte de pasajeros, transporte de carga o transporte mixto o combinado, ¿no? Puede ser de cargas y también de pasajeros, como son en algunos casos los trenes, ¿no? De acuerdo a sus características tributarias, pueden estar en el régimen general o en el régimen simplificado. Obligaciones legales. Bueno, vamos a hablar más que todo de una empresa, ¿no? Si formamos una empresa, ¿cuáles serán las obligaciones legales? Todas las obligaciones como empresa que nosotros ya conocemos, ¿no? Que son el acta de constitución, el registro en funda empresa, ¿no? Aquí será el poder representante legal si va a ser una sociedad, ¿no? Una empresa societaria. El NID, el registro en la oficina de trabajo, es decir, el ministro de Trabajo, la adquisición de los seguros, aquí tenemos que tener seguros para nuestras movilidades, ¿no? Aparte del tema del SOAT, que también viene a ser el seguro obligatorio del automotor. Y también tiene que haber un tema del registro, lo que son sus RUATs, es decir, su registro único en la Administración Tributaria Municipal. Ese es el registro de propiedad de los vehículos, ¿no? Ahora, adicionalmente, si este transporte terrestre va a tener servicio internacional, o aún si va a tener solo nacional, tiene que tener su registro como operador y tarjeta de operaciones del viceministerio, que es emitido por el viceministerio de Transportes, ¿no? Y este viceministerio ahorita depende del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Entonces, ahí necesita su tarjeta de operador y su registro como operador del sistema de transporte, ¿no? Terrestre con servicio internacional. También va a necesitar, aunque los trámites son diferentes, su tarjeta de operaciones si fuera solamente interdepartamental, también necesita, ¿no? Ahora, necesita otros permisos si estamos hablando del servicio internacional. Por ejemplo, va a necesitar su documento de idoneidad, su permiso ocasional, si es que requiere un permiso ocasional, su permiso para consolidación y desconsolidación de carga, ¿no? Si trabaja con operación multimodal, también va a necesitar su permiso. Si recoge carga, va a necesitar su permiso como recolector de carga. Entonces, hay muchos permisos relacionados con el tema del transporte de carga, ¿no? Y ahora estamos un poco más, vamos a hablar más relacionado con el tema de transporte de carga y también transporte, sobre todo de carga. Pero estos permisos, por ejemplo, también sirven o son necesarios en algunos casos para los transportes de pasajeros. Entonces, en todo caso, lo primero que uno tiene que hacer si va a estar en una empresa de transportes, tiene que ir al viceministerio de Transportes y ahí hacer su trámite para pedir la tarjeta de operaciones, el registro del operador y todo, de acuerdo al tipo de servicio que va a prestar, ¿no? La organización de una empresa de transporte, bueno, esta es bien sencilla, hemos sacado uno del libro de Contabilidad de Transportes de Ávila, y ahí nos dice más o menos cómo es. Ahí hay un director, un área de recursos humanos y jurídica, un departamento contable financiero y el departamento de transporte, que es el que va a hacer una supervisión o seguimiento de todas las unidades de transporte, ¿no? Va a ver las rutas, va a ver el tema de mantenimiento, toda la parte operativa de la empresa, ¿no? Entonces eso es. El departamento de calidad, que hace como una especie de supervisión a estos departamentos, ¿no? Y aquí incluso este departamento de transporte va a ver también incluso un poco de la parte de lo que es marketing, ¿no? Que se tenga que hacer publicidad, etcétera. Entonces es muy sencillo. Los aspectos tributarios. Miren, tenemos aquí varias normas, por ejemplo la 21642, que nos habla del sistema tributario integrado, ¿no? Entonces ya a partir de que se ha implementado en 1987 ese tiempo, se ha ido cambiando este régimen, ¿no? Ya, por ejemplo, con otro decreto en el año 1991, se ha excluido al transporte interdepartamental e internacional del sistema de tributario integrado. Además, ya con otros decretos también del 2006, ya se ha establecido la obligación de las empresas de transporte de pasajeros y carga pesada que puedan pasar al régimen general y ya no puedan estar en el régimen tributario integrado. Entonces, con todo esto, ¿quiénes están entonces ahora en el régimen tributario integrado? Solamente las personas naturales que prestan servicio de transporte interprovincial de pasajeros o carga, ¿no? Interprovincial, es decir, yo voy a ir de Achacachi hasta, digamos, Copacabana, por eso es interprovincial, entre provincias, ¿no es cierto? O el transporte urbano de pasajeros o de carga, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, mi pequeño camioncito y voy a hacer un transporte de carga, ¿no? Yo voy a hacer, digamos, transporte lo que yo quiero es hacer transporte
por ejemplo, cuando se cambian las personas de casa, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi pequeña, tengo una movida. Pero para eso yo tengo que ser persona natural, no es una sociedad, no es una empresa. Porque si es empresa ya tiene que emitir factura. Porque todos los que están en el régimen tributario integrado no emiten factura, es un régimen especial. No están dentro del régimen general, ¿no? Entonces es un régimen especial. Y además, estas personas tienen que tener solamente 2 vehículos, máximo 2 vehículos registrados a su nombre. Si tienen más de 2 vehículos, ya no pueden estar en el régimen tributario integrado, tienen que entrar al régimen general, y es decir, ahí tienen que emitir facturas, ¿no? Ahora, ¿quiénes no pertenecen a este régimen? No pertenece a este régimen el transporte internacional de carga y de pasajeros. Aquellos que prestan servicio nacional y o internacional de carga y pasajeros. Aquel que posea más de 2 vehículos no puede estar en el régimen tributario integrado, ¿no? Aquellos que pertenecen a otro régimen, puede ser régimen tributario simplificado, régimen agropecuario unificado o al régimen general, no pueden. Y las empresas de transporte urbano. Ahora, en el caso del régimen tributario integrado, hay una categorización, ¿no? Ahí tenemos categorías, por ejemplo, fíjense, cuando es en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, categoría 1, taxis, vagonetas y minibuses. Y así se va categorizando, ¿no? Micros y buses urbanos, categoría 2. Otros departamentos, categoría B, ¿no? Si fueran taxis, vagonetas y minibuses. Ahí, de acuerdo a la categoría, ya se hace el pago. Cuando es categoría B, el ingreso presunto es 1.000 bolivianos, por lo tanto tienen que pagar 100 bolivianos. La categoría 1, el ingreso presunto es 1.500, por lo tanto va a pagar 150. La categoría 2, el ingreso presunto se cree que gana 2.750, entonces su impuesto es 275. Entonces ahí tenemos, ¿no? Eso es en cuanto al régimen tributario integrado. Ahora vámonos ya al régimen general, ¿no? Cuando estamos en el régimen general ya nosotros recibimos facturas, y una característica especial, especialmente en el tema de transportes, se compra bastante gasolina, ¿no? Y hay una característica, una ley, la ley 317, ¿no? Donde nos dice que en la compra de gasolina especial, premium, todas las lo que es gasolina y todo lo que es combustible, se va a computar solamente el 70% del crédito fiscal del valor de la compra, ¿no? Entonces, todo lo que es combustible, el 70%, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Después, el tratamiento del IVA en los combustibles va a ser así, ¿no? O sea, como dice acá, solo el 70% de los combustibles. Vámonos más allá. Las actividades tasa cero en el transporte de carga internacional por carretera. Ahora, esta es otra ley, es una ley, solamente tiene un único artículo, donde dice, es la ley 3249, que nos dice que el servicio de transporte internacional de empresas de carga por carretera, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos, correspondencia, carga, no estamos hablando de carga, está sujeto al régimen de tasa cero, ¿no? Está sujeto a tasa cero en el impuesto al valor agregado. Eso no significa, dice, que va a haber una devolución de crédito fiscal, no, porque no es exportación de servicios. Lo único que se va a computar el débito fiscal, pero va a tener cero, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué significa? Transporte de carga internacional por carga, no estamos diciendo personas. Fíjense, esto es carga. Y esto también es carga, ¿no? Entonces, todo lo que sea por carretera e internacional, fuera de Bolivia, fuera de las fronteras, tanto que se origine en Bolivia o que se origine afuera, es tasa cero, ¿no? Tasa cero. ¿Qué comprende? Aquí nos decía que comprende. Nos dice, originado en el país con destino final en el exterior. Originado en el exterior con destino final en el país. El tratamiento se hará en ambos casos, corresponde emitir una sola factura grabada a tasa cero, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos. Si fuera, por ejemplo, y aquí nos está diciendo, no, si fuera por decirles que se origina en Cochabamba y va a ir hasta Iquique, entonces ahí hay una parte que es nacional, ¿no? De Cochabamba, La Paz, Oruro, y además hasta Iquique, entonces solamente la parte de Iquique, no. Como se ha originado en Cochabamba y va a ir hasta Iquique, todo el tramo es tasa cero, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos? Yo soy empresa y quiero tener este requisito de tasa cero. ¿Qué tengo que tener? Una tarjeta de operación internacional vigente, la autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, y tengo que estar inscrito en el régimen general de tributación, o sea, tengo que emitir facturas, ¿no? Excluidos, ¿quiénes no pueden entrar a esto? Aquellos que prestan servicio de transporte multimodal, es decir, que van tren, carretera, no sé, lacustre, etcétera, ellos no pueden, ¿no? Aquellos que hacen consolidación y desconsolidación de carga, tampoco pueden. Servicios de couriers,
encomiendas u otros similares, tampoco pueden, que impliquen subcontratación del servicio de transporte por carretera, ¿no? Excepto el caso de subcontratación de servicio de los propios transportistas, claro, es diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo que soy de encomiendas y estoy subcontratando el servicio de transporte, no puedo tener tasa cero. Pero si yo soy del servicio de transporte y voy a contratar otro servicio de transporte que igual va a ser todo tasa cero porque estoy yendo al exterior, entonces sí, ¿no? Seguros de almacenaje que sean contratados conjuntamente con el servicio de transporte. Está excluido, por más que sea parte, ¿no? Porque muchos te dicen, ya yo le voy a cobrar todo, también seguros y almacenaje. No, tiene que haber una factura específica de lo que es transporte internacional de carga para que tenga tasa cero. Si está todo junto, ya no es tasa cero, ¿no? Servicios de embalaje, estibaje, manipuleo de carga y otros. Estibaje que es cuando tienen que levantar la carga, ¿no? Que no sean parte integrante del servicio de transporte, tampoco están con tasa cero, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Se dosifica un talonario especial de facturas donde tiene que decir régimen tasa cero al IVA, transporte de carga internacional, sin derecho a crédito fiscal, ¿no? Entonces se va a facturar tasa cero en el IVA. La emisión de facturas, ahí vamos a, si yo voy a, por ejemplo, por esos servicios internacionales y también a nivel nacional, voy a tener facturas para operaciones tasa cero y facturas para operaciones grabadas, ¿no? O sea, facturas que van a tener sin derecho a crédito fiscal y facturas que van a generar crédito fiscal. Aquí, por ejemplo, esta es una de las facturas que ha hecho un transporte 500 quintales de soya desde La Paz hasta Mollendo, Perú. Muy bien, entonces emito mi factura, tiene que ser sin derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Porque se ha originado en La Paz y ha terminado en el exterior, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué ha pasado? Dice, los sujetos pasivos que se dedican a la actividad de transporte internacional de carga por carretera, para determinar su IVA deberán considerar la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hacíamos en construcciones? Algo similar, ¿no? Tenemos que considerar la proporcionalidad. Que cuando las compras de bienes y o servicios, importaciones definitivas y alquiler de bienes, inmuebles, que den lugar a crédito fiscal, sean destinadas indistintamente tanto a operaciones grabadas por el IVA como a operaciones no grabadas, entonces la operación del crédito fiscal procederá en proporción, ¿no? O sea, va a ser en proporción, que corresponde atribuir a operaciones grabadas. Para este fin, se toma como base, para dicha proporción, el monto neto de las ventas del periodo, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo. Bueno, queridos, ten fe, sé fuerte y valiente. Nos vemos, vamos a comenzar la siguiente clase con la parte práctica. Un abrazo y cuídense mucho.